El de la voz nació en uno de los municipios de Jalisco que se llama Tototlán, en la década de los 50, un municipio en ese entonces del México rural que carecía de los más elementales servicios de agua potable, de drenaje, de servicios médicos, solamente había la instrucción primaria. Ese entorno de Tototlán y una familia a la que orgullosamente pertenezco. Mi padre, Pablo Ibarra, fue trabajador bracero, que eran los campesinos muy pobres que no habían tenido acceso a la educación y que trabajaron en los Estados Unidos del periodo de 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial, al 64. Mi madre, María Pedrosa, ella fue ejidataria. Ambos, ninguno de ellos pisó un aula escolar. Aprendieron a leer y a escribir de adultos, y esa formación contrastaba con el amor con que nos formaron a mis hermanas, a mis hermanos y a mí. Fueron siempre muy esmerados en que nosotros, en este caso tu servidor, tuviéramos un porvenir diferente a la realidad y a la vida que ellos habían enfrentado con muchas carencias, pero esa situación de precariedad económica se solventaba holgadamente con el cariño y con los buenos ejemplos que Pablo y María nos dieron. Mis primeras impresiones de la vida política fue precisamente en nuestra condición familiar. Como mi padre viajaba y estaba periodos prolongados en los Estados Unidos, en Tototlán, como en todos los municipios de Jalisco y de México, había la organización agraria, el ejido, y había sesiones mensuales que eran puros varones los que asistían, los ejidatarios. La única mujer era mi madre, y seguramente me llevaba de niño, 6, 7 años, pues acompañarla, pues hasta para que se viera una presencia de alguien, de varón, aunque era pues, un infante. Y ahí en esas asambleas, que eran muy participativas, eran muy aleccionadoras, se hablaba de planillas, se hablaban de candidatos, de quienes querían la presidencia del ejido, evidentemente quienes querían la tesorería, y ahí fueron mis primeras impresiones del mundo de la política. Evidentemente, muy joven empecé a participar. Tuve también, al terminar la enseñanza primaria ahí en Tototlán, mi primer empleo formal. A los 12 años me nombraron notario parroquial en Tototlán. Entonces era una edad de infante, pero pues era yo el notario, y eso me permitió patrocinar mi enseñanza secundaria, que en ese mismo año, al terminar yo la primaria, inició la primera generación en Tototlán. Eran escuelas de doctores, ya había algunos ahí, de profesores, clérigos también, y cobraban una cuota de participación, y yo patrocinaba esa cuota y los libros, los materiales de enseñanza, con lo que cobraba en mis honorarios como notario parroquial. Ahí estuve en ese cargo de los 12 a los 15 años. A esa edad ingresé al partido político predominante en esa época, y que además aglutinaba las expresiones campesinas de ejidatarios, el Partido Revolucionario Institucional. Inicié de 15 años. A esa edad me vine a Guadalajara a estudiar, porque tus horizontes eran muy estrechos, eran pequeñas comunidades, y la alternativa de los jóvenes, en su mayoría varones, eran más los varones que las mujeres que estudiaban, era o emigrar a Estados Unidos o permanecer ahí en las labores propias agropecuarias. Yo siempre tuve la determinación de estudiar. Me trasladé a Guadalajara, mis padres con todo el apoyo. A los 15 años llegué a esta ciudad. Ingresé, obvio, a una escuela preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Yo soy beneficiario de la universidad pública, gratuita y laica, y acompañé mis estudios de preparatoria con mis empleos formales aquí en Guadalajara. Tenías que tener un ingreso, además, para sobrevivir, aunque yo tuve el apoyo de una familia muy cercana, a Gómez Pedrosa, que me ayudaron mucho, me dieron abrigo en su casa, pero trabajé primero como mesero los fines de semana en una fuente de sodas, y el primer trabajo formal
como obrero en una maquiladora que se llamaba Burroughs, que hacían componentes, era cuando empezaba el mundo de la computación, estamos a finales de los 60s, y trabajaba yo, entraba a trabajar como obrero en esa fábrica a las 10 de la noche, concluía a las 5:30 de la mañana, iba a mi casa, tenías que dormir un rato y te levantabas a mediodía a estudiar, a hacer la tarea, y a las 2 te ibas a la preparatoria, que me quedaba un poco retirada. Posteriormente ya fue el ingreso a la escuela, la Facultad de Derecho. A los 20 años me ofrecieron ser presidente municipal en Tototlán, 20 años de edad. Por esa misma razón lo pensé, me dieron un día para pensarlo cuando me lo ofrecieron. No te decían que si querías ser candidato, estamos hablando de 1973, te decían vas a ser tú el presidente. Entonces, obvio, es una decisión no fácil porque pues, todos los seres humanos tenemos vanidad. Tú te sentías que ibas a ser ya el presidente de tu pueblo, de tu ciudad que habías nacido. A final de cuentas, troqué esa propuesta y fui becado por el PRI a la Ciudad de México. Me mandaron un año a estudiar ciencias políticas sin perder aquí mi secuela como estudiante del cuarto año de Derecho. Cuando regresé de México, inicié a dar clases en la Universidad de Guadalajara. Entonces podía ser estudiante y dar clases. Yo era estudiante de cuarto año y daba clases en la preparatoria número 3. Y ya posteriormente, pues fue todo el ciclo de oportunidades, de quehaceres de orden político. En el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue mi primer cargo ya formal con el alcalde Arnulfo Villaseñor Saavedra, que hizo muy buen trabajo como presidente municipal, y para mí fue una etapa de mucho aprendizaje porque era un regidor, el más joven en Guadalajara, y al mismo tiempo era secretario general del PRI. Y la siguiente elección ya fui diputado local. Ahí empezó mi relación, mi interacción con la industria del tequila, porque el tequila, que es un producto y un fruto maravilloso de la generosidad de la naturaleza para Jalisco y para México, siempre ha tenido en su proceso de mucha seriedad el ir siempre acompañado en sus acciones, en sus decisiones, en sus políticas, en plena legalidad. Ahí como diputado, en esa ocasión ya me tocó tratar a las expresiones del tequila. No había todavía el Consejo Regulador del Tequila, que nacería en 1994 con su primer presidente, con José Luis González Íñigo, y su primer director con Ramón González. Posteriormente fui diputado federal en esa misma década de los 80s, y ahí ya fue más cercano porque el tequila, su quehacer fundamental está muy vinculada a normas de carácter federal de las secretarías tanto de comercio que eran, como ahora son las secretarías de economía y diversos organismos de la administración pública federal, y siempre fui un canal, o he sido un canal en lo que ha estado a mi alcance de coadyuvancia con los organismos, y por fortuna fue un acierto después de la denominación de origen, que fue la primera de 18 que tiene el país en la actualidad. La denominación de origen hace 50 años y, como ya dijimos, hace 30 el Consejo Regulador. Posteriormente fui en otras 2 ocasiones diputado local, otras 2 diputado federal, y en todas, en esas 7 legislaturas, siempre tuve esa relación. Y lo mismo también como alcalde en Guadalajara, como secretario general en el gobierno de Enrique Alfaro, que encabezó como presidente de Guadalajara, y en el pasado gobierno como secretario general de gobierno, como colaborador del ingeniero Enrique Alfaro. Entonces, no me cuesta ningún trabajo porque mi relación es primero, gracias a la amistad, que es una práctica que los seres humanos debemos de tener siempre muy presente y practicarla con lealtad, con honestidad y con reciprocidad, el de la amistad. Y he tenido la amistad, ya lo mencionaba, con Miguel Ángel Domínguez también, que es actualmente
el presidente del Consejo Regulador, con Francisco González, con Rodolfo González, con González Íñigo también, y los presidentes que han estado en el Consejo, como ya mencionamos a José Luis, como René Rivial, Javier Arroyo, siempre ha habido esa comunicación, y también con expresiones de agricultores del agave. Bueno, el tequila forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra esencia. Si nos remontamos a lo que está escrito, no a alguna cuestión imaginativa, sino a lo que está escrito, la primera ocasión que se habla de los mezcales y del mosto y de un vino blanco muy fuerte y también de gran sabor fue en 1620, cuando un clérigo, Lázaro de Arregui, hace en ese año una monografía muy interesante sobre el reino de la Nueva Galicia. Él habla ahí de los mezcales, y de los mezcales de los que al triturarse, al molerse, al machacarse, generaban un vino de aquel sabor blanco fuerte. Y él menciona que se daban en las zonas, en ese entonces, de Ixtlahuacán del Río. Y posteriormente, después de ese libro de Lázaro de Arregui, que es muy interesante porque hay que ubicarnos en qué contexto. Eso fue hace 400 años y el señor debe haber sido muy aplicado a la naturaleza, a la ciencia, y escribió ese maravilloso libro. Posteriormente, en 1762, el primer historiador nacido aquí en la Nueva Galicia, Matías de la Mota Padilla, que hizo un libro muy interesante que se llama Historia de la Conquista del Reino de la Nueva Galicia. Él habla del tequila, de todas sus bondades, de toda su generosidad, lo contrasta con el pulque que se consumía en lo que hoy es la Ciudad de México, pero dice que evidentemente era de mucha más calidad y se consumía más por su calidad. No era el término tequila, era aguardiente de mezcal. Entonces, desde ahí se ven ya signos de rivalidad, en el buen sentido de la palabra, entre la Ciudad de México y Guadalajara, no solamente por cuestión de equipos de fútbol, hoy tan debatidos, no, sino también por el pulque en el altiplano y aquí en Guadalajara con el agave, el mezcal. Y él termina su reflexión que hace sobre el aguardiente de mezcal con una frase maravillosa, porque dice que la corona había autorizado que se produjera el aguardiente de mezcal y evidentemente se iba a generar impuestos. Y él dice que los impuestos, los primeros impuestos del aguardiente de mezcal se emplearon en construir fuentes de agua para los tapatíos. Una muestra es, en algunos bocetos aparece lo que hoy es la Plaza de Armas, una fuente de agua, pero también para que la gente llevara. No había redes de agua potable. Entonces, por 12 años se dio esa concesión y termina muy bíblico en su lenguaje, porque después terminó él, fue abogado, historiador y terminó de presbítero, que fue así como el aguardiente de mezcal se convirtió en agua, en contraste con la frase bíblica de las bodas de Canaán, de que el agua se convirtió en vino. Y en ese mismo siglo XVIII hay otro ejemplo espléndido que también da muestra de que el tequila es mucho más allá que una bebida placentera, gratificante, no, es mucho más. Nosotros tenemos mucho cariño en Jalisco, y es muy reconocido en México, el Palacio de Gobierno, donde por años se ha festejado el Día Nacional del Tequila. Lo tengo presente en los pasados años, después de que pasó la pandemia. Ese palacio maravilloso se construyó y se abrió en 1790. Y el 90% de lo que costó, que fueron 219,473 pesos, el 90% se pagó con los impuestos del tequila. Y por último, en estas referencias históricas, qué decir cuando Prisciliano Sánchez, que fue el padre fundador de este estado, él era parte de una región también donde hay mezcales de Aguacatlán en lo que es Nayarit. Prisciliano Sánchez
da su informe, el único que dio porque murió muy joven, prematuramente, de 43 años. Su informe lo da el 1 de febrero de 1826 y lo da ante diputados y ante senadores de Jalisco, porque en ese año había Senado local, ahora el Senado es nada más de la República. Él se duele de la economía de Jalisco, porque acabábamos de nacer como Estado. Nos habíamos declarado Estado Libre Soberano en 1823, pero él el origen hasta el 1825 como primer gobernador, y evidentemente había muchas carencias, habían pasado 11 años de guerra de independencia, se estaba organizando el Estado, y habla de que no hay dinero para pagar a los maestros, para tener médicos, para hacer caminos, para hacer escuelas. Y su único mensaje de aliento, de ánimo para que mejorara la economía, lo hace en torno del tequila, de que se sigue llamando aguardiente mezcal. Esto es el extracto del informe de Prisciliano, que aquí dice, Prisciliano Sánchez, informe de gobierno, 1 de febrero de 1826. Y después de que se duele, cifra su esperanza en lo siguiente. Dice, el aguardiente de mezcal se fabrica con abundancia en los departamentos de Tequila, Etzatlán, Autlán y Tuzcacuesco, de donde se reparte a todos los pueblos del estado en que tiene grande consumo, porque es agradable al paladar, no daña a la salud y su precio en riguroso menudeo no pasa del $1.50 el cuartillo. Ha de haber sido mesurado para tomar, porque dice que no hacía daño, ha de haber sido prudente en el consumo, dice, pero es agradable al paladar, no daña la salud y su precio es barato. Y luego dice, si este artículo, el aguardiente de mezcal, hoy tequila, llega a lograr exportación a otros territorios, a otros estados, esto es, a otras naciones, como es de esperarse, deberá de ser uno de los más principales y más provechosos productos del estado, porque la planta de mezcal es poco costosa, nada peligrosa y propia para ocupar tierras erizas y pedrosas que no pueden tener otro destino. Está aquí la visión de nuestro padre fundador, quien vaticinó que hace 200 años lo que iba a ser el tequila, y ya se está exportando en la actualidad. El año pasado el Consejo Regulador dio a conocer, se exportaron 400.3 millones de litros, esto es 1.090.000 litros cada día. Se dice fácil, pero imaginémonos lo que es exportar, además de lo que se consume aquí en el país, más de 1 millón de litros de tequila cada día, y más de 100,000 familias gravitan su economía en torno a la producción del tequila. Creo que esas son muestras muy destacadas de la importancia que tiene. ¿Y por qué se llama agave tequilana Weber azul? También la historia lo consigna con mucha claridad. Hubo un científico francés, Alberto Weber, porque a veces es Weber en alemán, aquí es francés. Él es el que presenta en el Museo de las Ciencias Naturales de París, en un artículo, la definición del agave azul tequilana Weber. Él estuvo aquí, no lo dice él, pero la historia lo consigna, y es entendible por qué no lo presuma él, porque estuvo él como médico muy joven del ejército francés durante la invasión de 1862-64. Pero esa es la razón del tequilana Weber. Mencionado al Consejo Regulador, fue muy gratificante para mi familia, para el de La Voz, el haberlo recibido. ¿Qué representa? Representa también un compromiso como jalisciense, como mexicano, a que sigamos enalteciendo los valores del tequila. Por eso me da mucho gusto que haya el festejo del Día Nacional del Tequila, que inició hace pocos años y que se hace durante el mes de marzo. También me da mucho gusto el construir
relaciones también, además de los que ya mencionamos, con gente como Gildardo Partida, del Museo del Castillo del Tequila, con su padre Gildardo, también de Cava de Oro, y qué bueno que haya esas entreveraciones generacionales, así como se da en la política también, en la cuestión de este preciado objeto cultural, histórico, de degustación, como es el tequila. Y yo creo que una muestra muy reciente que tenemos es este Museo del Tequila Lab, que también fue fruto de la sinergia entre el gobierno del Estado y el Consejo Regulador del Tequila, los gobernadores Enrique Alfaro, que fue cuando se construyó este Museo del Tequila Lab, y Pablo Lemus, han sido actores también muy importantes y muy al pendiente de, como gobernantes, de seguir acompañando al tequila. Mi experiencia ha sido muy positiva. En la vida, uno de los valores centrales, además de la amistad, tiene que ser la gratitud. Y yo la tengo con ellos porque siempre ha sido una relación franca, siempre ha sido una relación cordial, muy sincera y de reciprocidad. O sea, si tú eres servidor público, de entrada es tu obligación. Y si además lo haces con toda la disposición, con toda la voluntad, porque estás convencido de que es una causa y una motivación noble y positiva, no tienes empacho en hacerlo. Entonces, sí, para mí ha sido muy gratificante el tener esa comunicación, el mantenerla. Insisto, partiendo del valor de la amistad y también de compartir el interés en que haya ese desenvolvimiento, que siga creciendo. Yo les decía a ellos hace poco, lo comenté también con Gildardo, yo recientemente hice un viaje a 5 países de Sudamérica y ese es un reto, ese es un desafío. Como todas las cosas, tienes logros, pero siempre hay desafíos, porque en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay y en Paraguay, que tienen aproximadamente 206 millones de personas de 18 años de edad y más, hace mucha falta la inserción del tequila en el gusto de quienes habitan en esas mencionadas naciones. Tengo entendido que Sudamérica, el único país donde ya es un referente con fuerza, con potencia, es Colombia. Pero vamos, ese es un botón de muestra. Es muy relevante el papel que ha tenido el tequila en el ámbito cultural. ¿Por qué razón? Porque ¿cuáles son los símbolos de Jalisco y de México? Y coincidentemente nos enaltece y nos enorgullece a nosotros los jaliscienses, que son fundamentalmente en la música el mariachi, en el baile, pues lo que todo el mundo conoce como los jarabes tapatíos, y en la bebida el tequila. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque cuando recorres países en el extranjero, ¿cuál es el vocablo mexicano con el que más nos asocian? Sin lugar a duda es el tequila, en primer lugar. Entonces eso es satisfactorio, que te preguntan, o ver en los mostradores, en los aparadores, cada vez mayor variedad de marcas. Tengo entendido que hace 10 días ya se alcanzaron 3,000 marcas de registro. Aquí estamos en esta espléndida exposición de más de 2,200 botellas con marcas diferentes. E insisto, este espacio yo le agradezco mucho a Miriam Villaseñor, a Román también del Consejo Regulador, y a ustedes, que nos hayan dado este trato, que nos ha permitido conocer el día de la inauguración. Yo, por encargos del entonces gobernador Alfaro, estaba en la Ciudad de México, pero hoy que estoy aquí es muy gratificante y es una muestra más
del peso, de la importancia y del valor del tequila en todos los órdenes. Aquí se combina los productos, pero también con otros dos componentes centrales: la tecnología, que ya acabamos de constatarlo, y también la historia, porque también viene la historia, y para ser atractivo a nuevas generaciones, las exposiciones que tienen también en los audiovisuales sobre qué es el mezcal agave tequilana, sus plantíos, los años que duran, cómo va evolucionando la planta hasta que surge el giote que se muestra ahí. Eso es estimulante y eso es muy gratificante. Así que muchas felicidades por ello al Consejo Regulador nuevamente, a Miguel Ángel Domínguez, a Ramón, su director, también por supuesto una felicitación a Gildardo Partida, que ahora pues combina estos quehaceres con el encargo que le dio la ciudadanía en el Arenal de ser su presidente municipal. Lo esencial, la responsabilidad, el manejo serio, el manejo responsable de preservar la calidad, y yo creo que eso es fruto del rol, del papel que ha jugado el Consejo Regulador del Tequila. El Consejo Regulador no es solamente una mesa directiva de personas vinculadas a la empresa, sino que es el esfuerzo por acompañamiento y darle certeza al mercado mundial de la calidad del tequila. Pues yo creo que han sido lo que ha logrado la denominación de origen, que fue hace 50 años en el Congreso de la Unión, la misma regulación por parte de las instancias gubernamentales federales, del Consejo Regulador. Ahora tienen otro desafío también, que seguramente ya están analizándolo, estudiando, con los desafíos de los potenciales implementaciones arancelarias del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esa es la gracia de organismos como el CRT, el tener siempre esa capacidad de respuesta. Bueno, me tocó en varias legislaturas el tema, por ejemplo, de los envases. Eso lo estuvimos viendo mucho. Creo que en ese entonces el presidente de la Cámara de la Industria del Tequila era Francisco González. Hoy también le mandamos un saludo a Roberto Ciprés, a su actual presidente. Y también había esa necesidad de que los envases también tuvieran normatividad, y lo que ha sido siempre la gestión en el Poder Legislativo y también en el Poder Ejecutivo. Tiene un peso indudablemente muy fuerte. En los 70s, por ejemplo, la producción del tequila en los Altos no tenía la fuerza que hoy tiene. Había algunas destilerías, tengo presente la de Don Julio, con quien tuve una relación cercana, el padre de Francisco González, de sus hermanas, hermanos. Producían un tequila que era el Tres Magueyes, que tenía un consumo regional en las zonas limítrofes con Guanajuato. En Arandas tengo presente también un tequila que hacía el ingeniero Felipe Camarena, también igual que Don Julio, ya fallecidos, pero que fueron hombres de mucho quehacer, de mucho trabajo. Carlos González, hermano de Don Julio, y ahí producían el tequila, el tapatío. Yo fui diputado en el 82 por todas esas regiones, y no era tanto el peso como actualmente tienen en cuanto a atractivos, en cuanto a producción, en cuanto a trabajadores. Si tú ves, y pongo a guisa de ejemplo dos ciudades, Atotonilco al Alto y Arandas, son ciudades que en gran parte su crecimiento, su transformación, han estado vinculados al tequila, y lo mismo está pasando con la Barca, y lo mismo inclusive en un lugar del que yo siempre me enorgullezco de ser originario, en Tototlán, donde también hay, sobre todo en la delegación de San Agustín, plantas de tequila que también están haciendo exportación a los Estados Unidos.